Bienvenidos a todos a nuestra última conferencia magistral de esta 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Veracruz 2018. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar la conferencia titulada Fenómenos hidrometeorológicos externos en México, una evaluación actual, por la doctora Lucía Guadalupe Matías Ramírez, a la cual ofrecemos un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a su estado tan hermoso, Veracruz, Jalapa, regresar nuevamente a platicar con ustedes acerca de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que hemos tenido a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Ha sido un grato momento nuevamente para poderles hablar a ustedes de todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro territorio. Vamos a platicar un poquito de varios fenómenos, pero vamos a hacer mayor énfasis en el tema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir el conocimiento con ustedes, jóvenes, niños, adolescentes, niñas que están aquí presentes, porque ustedes son los futuros tomadores de decisión, los cuales necesitamos poder capacitar en el tema de la prevención, pero sobre todo que conozcan qué es el fenómeno, dónde ocurre y cuáles serían aquellas medidas para prevenir daños. ¿Por qué hablar de inundaciones en México? Ustedes pueden observar el mapa donde tenemos todo el planeta y donde nos están indicando dónde están ocurriendo las inundaciones en todos los países del mundo. Si llegan a observar esos círculos anaranjados, los de gran tamaño es donde tenemos mayor número de eventos en todo el planeta. Y si se dan cuenta y ubicamos a nuestro país, pues también tenemos cerca uno de esos círculos anaranjados. ¿Qué quiere decir con eso? De que nuestro territorio nacional es propenso a este fenómeno natural y por lo tanto necesitamos conocerlo. Y ya nos estamos acercando al tema de las inundaciones en nuestro territorio. Nuevamente hay varios fenómenos hidrometeorológicos, pero el color azul son las inundaciones, y si lo relacionamos con el color rosa, que ustedes pueden observar, los rosas son las tormentas tropicales. Entonces, entre el color rosa y el color azul, ustedes pueden observar que tenemos una mayor presencia de estos dos fenómenos en todo el territorio nacional. Si vemos la frecuencia, que es el círculo de arriba, la parte superior es derecha para mí y izquierda para ustedes, pues el rosa es el que nos está ganando, pero el azul también. Y abajo, en pérdidas económicas, pues el que nos está ganando son las tormentas tropicales, pero arriba en mortalidad nos están ganando las inundaciones. Entonces, ¿por qué está muriendo más la gente por las inundaciones? Y vamos a concluir a lo largo de la charla de que nosotros tenemos que estar atentos y hacer medidas preventivas para poder salvar nuestras vidas, y no necesitamos hacer aquellas medidas que nos lleven o que nos cuesten mucho dinero, sino que con pequeñas acciones vamos a poder salvar nuestra vida. Y aquí hacemos un poquito de panorama, cuáles serían las pérdidas socioeconómicas por inundaciones. Vayamos justo al mapa, donde ustedes pueden observar que Veracruz, que lo tenemos entre colores verde y rojo, pues serían de los estados que tenemos con mayor pérdidas económicas. Claro que nos gana Tabasco, Michoacán, Baja California Sur y Sinaloa, que es donde se han estado presentando los mayores desastres en nuestro país. Sin embargo, ya sé que no alcanzamos a leer todo lo que nos comentan aquí de las estadísticas, pero créanme que por lo menos hay más de 5 casos que Veracruz se ha llevado las pérdidas económicas más grandes para el tema de inundaciones.
Y el último caso fue en el 2015, si no me recuerdo, donde tuvimos pérdidas de más de 1,000 millones de pesos. La siguiente. Pero pues, necesitamos saber qué son las inundaciones, porque a lo largo de todos estos meses que son de lluvias, de mayo a octubre, que es donde tenemos la mayor presencia de lluvias en el territorio nacional, pues vamos a ver que a lo largo y ancho del territorio también vamos a ver que ciertas partes van a ser cubiertas por agua. Entonces, aquella superficie que normalmente no tiene agua le vamos a llamar inundación, y que esta puede tener una altura de 15 centímetros. ¿Y por qué ocurren las inundaciones? Ocurren porque tenemos asentamientos humanos muy cerca de los ríos o dentro del cauce del río. Entonces, estos asentamientos están invadiendo estos sitios que normalmente pues, son de la naturaleza, pero lamentablemente nos estamos asentando en ellos. O también cuando se desbordan los ríos. Si ustedes recuerdan, el día de ayer tuvimos problemas aquí en el estado de Veracruz. Llovió mucho en la parte del sureste, cerca de los municipios de Coatzacoalcos y Cozolacaque, donde se crecieron los ríos también del Papaloapan y del Coatzacoalcos. Entonces ahí llovió mucho a tal grado que se empezaron a desbordar algunos de los ríos de su estado. Y por lo tanto vamos a tener la presencia de ese espacio donde normalmente no había agua y que hoy ya la tenemos. También vamos a ver que estas inundaciones se pueden presentar producto de la erosión o también de la invasión de la ribera de los ríos. Todo esto son algunas escenas de lo que sería en Chiapas, en Sonora, donde tenemos muchos espacios que son muy similares a lo que está ocurriendo aquí en el estado de Veracruz. Y también las inundaciones pueden ocurrir debido a la operación de las obras hidráulicas, como pueden ser las presas. ¿Por qué? Porque si nosotros no abrimos de manera controlada las presas, esa obra nos puede fallar y nos puede depositar agua de una manera impresionante. Entonces, lo que se tiene que hacer, si me ayuda con la animación, compañero, si nosotros lo hacemos de manera controlada, podemos tener inundaciones lentas, es decir, poco a poco van a ir inundando el territorio aguas abajo. Pero si no hacemos esta apertura de presas de manera controlada, vamos a tener falla en esa estructura y toda la cantidad de agua que pueda tener una presa va a escurrir de una manera súbita. Eso es la presa La Villita, allá en el río Balsas, en Michoacán. Entonces, normalmente se tienen que abrir las presas cuando ya no puede el volumen ser suficiente para poderlo retener en ese momento. Y para no tener un problema muy severo o ocasionar algún desastre, se tienen que estar abriendo las compuertas o los vertedores de las presas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias primarias para el caso de las inundaciones. Las inundaciones pueden comenzar con las lluvias que luego nos pueden generar los desbordamientos de los ríos. Y en causas secundarias podemos tener las inundaciones, los flujos de lodo y los deslaves. Aquí el territorio de Veracruz, y son este tipo de imágenes que ustedes están observando, de repente puede llover tanto que puede dejarnos desnudos las montañas y todo ese material rocoso de lodo va a bajar de manera tal que incluso puede depositar o sepultar algunas comunidades, como lo que ocurrió en el 99, en el 2005, con el paso del huracán Stan. Entonces, estas son las secuencias secundarias. Y las terciarias, una vez que ya tengo la montaña desnuda, pues voy a tener problemas de erosión, voy a tener problemas también de reubicar poblaciones, y con ello, como los cultivos quedaron enterrados, quedaron dañados, puedo tener hambrunas.
porque ya no voy a tener cultivos, ya no voy a tener todos los recursos, en este caso los animales y la flora y la fauna del lugar. Vamos a tener problemas económicos por lo mismo, pero sobre todo van a ser los problemas de salud. Una de las consecuencias es de las inundaciones, que como el agua permanece durante varios días o semanas, pues podemos tener algunos tipos de enfermedades como pueden ser el dengue, el paludismo con esos mosquitos. Entonces son las consecuencias terciarias que vamos a tener por el problema de las inundaciones. Y en el caso de las reubicaciones, ustedes saben que si de por sí ya no tenemos lugares seguros en nuestro territorio, mover una comunidad de un lugar a otro también nos va a costar y nos va a generar problemas económicos. Bueno, ya sé que no se alcanza a leer, pero vamos a ver un poquito las figuras. Entonces, ¿por qué necesitamos hablar de inundaciones o de fenómenos hidrometeorológicos? Lamentablemente o afortunadamente, nuestra Ley General de Protección Civil nos da una lista de fenómenos que tenemos que estudiar. Entre ellos están las sequías, las heladas, las nevadas, las temperaturas altas y bajas, y 4 tipos de inundaciones, como son las inundaciones fluviales, pluviales, lacustres y costeras. Y uno de los fenómenos que a lo mejor es poco conocido en nuestro territorio nacional son los tornados. Y si alguien dice tornados en México, pues que no nada más nos acordamos de las películas estadounidenses como la de Tornado, que levanta el viento, las vacas, los vehículos, pero también eso ha estado sucediendo ya en nuestro territorio nacional. Entonces necesitamos también estudiar los tornados. Gracias. Entonces vamos a hablar un poquito de las inundaciones pluviales. Las inundaciones pluviales se debe a la caída de agua, la consecuencia de las precipitaciones que se pueden presentar durante la época de lluvias. Y si recordamos que el estado de Veracruz nos llueve a lo largo de todo el año, primeramente porque nos llueve en el verano por los ciclones tropicales, ya sean las depresiones, las tormentas tropicales y los huracanes, y en invierno nos llueve por la presencia de los frentes fríos. Entonces es uno de los estados que a lo largo del año sufre de precipitaciones intensas y que nos lleva a tener este tipo de consecuencias que son las inundaciones. Y las inundaciones fluviales, vamos a ver que tiene que ver con el desbordamiento de los ríos. Y aquí tenemos un par de ejemplos y nuevamente Veracruz es un estado rico porque tiene muchísimos ríos, unos de los más caudalosos también del país. Entonces vamos a ver que el río Papaloapan, Coatzacoalcos se nos pueden desbordar durante el año algunas veces. Y sobre todo las inundaciones costeras. Si ustedes observan la animación, ese fue el huracán Franklin del año pasado. Entonces ustedes tuvieron un segundo impacto de este huracán en el territorio nacional y todo lo que nos generó. Si ven en la imagen, vemos colores entre anaranjados, rosas, cuando está impactando en el territorio nacional por segunda ocasión, y vemos cómo cubre prácticamente el centro y sureste de nuestro país. Y este ciclón muy particular se disipó en el Estado de México. Entonces, ¿cómo ver todos esos fenómenos naturales que no nada más afectan a los estados costeros como es Veracruz, sino que se llegan a internar hasta los estados del centro y es donde se disipan de manera permanente? La siguiente. Aquí vamos a ver las inundaciones lacustres, que estos se van a presentar justo con los cuerpos de agua, principalmente los humedales, los lagos y las lagunas. Ustedes en Veracruz también tienen una parte de humedales muy importantes. Este es uno de los ejemplos en Guerrero. ¿Y cómo se van a clasificar las inundaciones? Las inundaciones se van a clasificar de manera del tipo de respuesta de la cuenca. Vamos a ver que hay cuencas de respuesta rápida y de respuesta lenta. En este caso estamos viendo inundaciones lentas
que son las que ocurren normalmente en Tabasco, que es uno de los estados cercanos a ustedes. Entonces ahí vamos a ver que el comportamiento de la inundación nos puede durar varios días y que nos puede causar este tipo de paisajes. Esto es la ciudad entre Veracruz rumbo hacia Tabasco. Pero lo que sí nos van a preocupar en México son las inundaciones súbitas, que tiene que ver con la inclinación del territorio, del lugar donde nosotros nos encontremos, pero sobre todo vamos a ver que estas inundaciones vamos a tener muy poco tiempo de respuesta. Podemos tener que, no sé si tiene ese video, por favor. No tiene. Entonces ahorita sí vienen otros videos donde vamos a ver que dependiendo de las características de la población, vamos a ver cómo va a ser la respuesta inmediata de los flujos del agua, cómo van a estar fluyendo. Y con esto, ¿qué quiere decir? Necesitamos conocer cuáles son los sitios en nuestro territorio que son más susceptibles o más peligrosos para el tema de inundaciones. Para ello necesitamos hacer nuestros mapas de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo. Los que ya visitaron la feria ya vieron el stand de Protección Civil del Estado, donde tenemos ahí los famosos mapas comunitarios, donde estamos identificando dónde están los albergues, dónde están los sitios más bajos de la comunidad, dónde está la iglesia, la escuela, y cuáles serían esas calles que pueden ser peligrosas para algún fenómeno natural. Por eso se requieren los mapas, no nada más para poder hacer algún otro trabajo, sino también para nosotros conocer cuál va a ser la ruta de evacuación más adecuada para llegar a un lugar seguro. Y aquí les presento el territorio nacional en su totalidad, donde ustedes pueden ver el nivel de peligro o el grado de peligro que tiene que ver para las inundaciones y también el estado de la vulnerabilidad que guardan. Estos mapas, dependiendo de la información, los podemos actualizar de manera anual, pero lo que sí, el peligro solamente lo vamos a actualizar cuando ocurra un fenómeno extraordinario, que es lo que se les informa a todas las autoridades, de que sus mapas tienen que estar en continua actualización. Aquí hay una serie de mapas en todo el territorio que se han realizado de peligro. Y bueno, hablarles de no nada más conocer dónde se puede tener mayor peligro de inundación, sino sobre todo qué es lo que está expuesto al fenómeno de las inundaciones. Necesitamos conocer nuestra vivienda, cómo puede ser, ahora sí que mucho más resistente o menor resistente hacia las inundaciones. Si yo tengo una casa de concreto, va a ser mucho más resistente que si yo tengo una casa de muros, de madera o de materiales de desecho. Eso es lo que tenemos que estar también revisando y haciendo un análisis. Y si ustedes observan la imagen, ahí está la vivienda de concreto, pero observen el nivel de inundación. Puede que yo tenga varios días con ese espejo de agua hasta esa altura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan expuesto puedo ser hacia el fenómeno de las inundaciones? Por ello necesito conocer cuál va a ser el grado de vulnerabilidad de mi vivienda. Y por ejemplo, aquí tengo un polígono que nosotros hicimos con esa mancha de inundación que se generó en una comunidad costera allá en Chiapas y que utilizamos el Atlas Nacional de Riesgo, donde nos puede decir cuánta gente está expuesta, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántas son viviendas, cuántas son tiendas de conveniencia como son los Oxxos, los 7-Eleven, por ejemplo, que luego nos preocupan cómo está mi escuela, en dónde está, si es que está dentro de ese polígono, cuántas gasolinerías, y todo está ahí en el Atlas. Entonces, si ustedes conocen cuáles son las zonas más afectadas de su lugar, donde viven, su escuela, podemos identificar qué más se encuentra expuesto en ese momento.
Y lo que hemos estado haciendo recientemente es ahora ver las funciones de vulnerabilidad de sus escuelas a nivel primaria y secundaria. ¿Y qué quiere decir con esto? Estamos haciendo un intento por ver y tener la relación de los tirantes con lo que serían sus muebles que ustedes utilizan desde la banca, si yo tengo mi centro de cómputo, si yo tengo una biblioteca y qué nivel de libros se encuentran expuestos en el caso de que ocurra una inundación. Los pizarrones, todo el material que ustedes encuentran en sus escuelas para poderles poner un costo, dependiendo del nivel de la inundación. Y finalmente llegaríamos a obtener el riesgo al que ustedes se encuentran expuestos. Si se dan cuenta, nuestro territorio es inmenso, tenemos más de 2.500 municipios en el país y lo que queremos es que cada municipio tenga su mapa o sus mapas. Y si nada más recordamos que su estado tiene más de 200 municipios, pues tenemos que trabajar en todos aquellos fenómenos naturales y poderles hacer su mapa. Y generar al final este mapa donde muchos de los jóvenes que nos ayudan a hacer el servicio social se la pasaron levantando casita por casita en la computadora con el Google Maps, entrando en todas aquellas viviendas y calles y ver qué tipo de techo tienen, qué tipo de paredes, para que veamos el comportamiento de las inundaciones. Y hubo un caso donde se levantaron más de 13,000 viviendas. Imagínense estar sentados en una computadora varias horas durante una manzana, una colonia y ver realmente al final su trabajo en el Atlas de Riesgos. Otra de las cosas que estamos haciendo es un catálogo de inundaciones históricas con información oficial, no con la información que aparece en los periódicos o que nos dé la radio y la televisión, sino que estamos observando que los organismos de Cuenca, de la Conagua o las direcciones locales nos den esta información. Y si llegan a ver, el 2017 Veracruz está en rojo, fue el segundo estado del país con el mayor número de eventos de inundaciones. Y si recuerdan que les hablé del huracán Franklin el año pasado, pues aquí está reflejado en color rojo. El primer lugar se lo llevó Chiapas el año pasado y el tercer lugar se lo llevó la Ciudad de México. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que gracias a todos los datos que pudimos observar, empezamos a ver cuál es el mes donde tuvimos más eventos, y el año pasado fue el mes de agosto. Es uno de los meses donde más nos llueve, donde más tenemos inundaciones, y no vamos tan lejos. A lo largo del 2018, levanten la mano, ¿quién no se ha mojado los pies al cruzar algún pequeño espejo de agua en la calle para llegar de la escuela a su casa? ¿A poco no nos hemos mojado los pies, los zapatos? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que vamos a seguir teniendo eventos de inundaciones, y aquí vemos cómo Veracruz estuvo en rojo el año pasado, y también quiénes fueron los estados que tuvimos pérdidas humanas, y que estas pérdidas humanas fueron por la imprudencia de todos nosotros, que de repente queremos atravesar los arroyos o los ríos crecidos. Y aquí está mes por mes, y justo la barra que está al final, a la derecha, a su derecha, ese es Veracruz, donde tuvimos 34 eventos de inundaciones, y el primer lugar fue Chiapas, con 44. Agosto fue el mes más frecuente con inundaciones el año pasado, con 75 eventos. Le siguió septiembre con 73, julio con 71, y estos 3 meses fue donde se presentaron casi el 60% de las inundaciones en nuestro territorio nacional. ¿Y cómo vamos en el 2018? Que en el 2018 su estado es el que nos está ganando en todo el territorio nacional. Ya llevamos 29 o 28 eventos, y aquí está el comportamiento. Septiembre ya se nos disparó con 93 eventos.
y todavía no acabamos la época de lluvias, la más fuerte del año. Estamos en la segunda quincena de octubre, o sea que estamos esperando más eventos y estamos observando justo uno de los videos donde nos observamos cómo esos flujos, esos escurrimientos de agua son de manera súbita y cómo nos llegan a inundar una gran parte de todo nuestro territorio. El segundo estado que tiene ahora el mayor número de eventos es el Estado de México. El desbordamiento del río Lerma nos ha afectado a varios municipios del país. Y todo lo que se lleva en las inundaciones, vehículos, hasta puentes, tenemos problemas de erosión en las carreteras y todo lo que están observando ahí que la gente está haciendo, hasta las vías de tren, de repente tenemos problemas con ello. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar el problema de las inundaciones? Hay varias obras que esas sí nos llevan a tener un costo alto, pero que nos lleva a tener también mayor seguridad, como son las presas, para poder retener el agua de lluvia que se va a presentar a lo largo del año. Pero lo que llegan a observar, ¿a poco no llama la atención esas casas que están sobre zancos? Esas casas que están sobre zancos son una de las casas que ya se tiene hoy en día en Tabasco, donde son refugios solamente para llevar todos aquellos bienes, no para habitar. Necesitamos tener sitios también para la población, pero esto nada más para tener, ahora sí que en seco y cuidado todas sus pertenencias. Pero lo que sí ahora sí que podemos acceder a ello son las medidas como las que estamos haciendo el día de hoy. Primero, difundir el conocimiento para todos ustedes. ¿Qué son los fenómenos? ¿Dónde se presentan? ¿Cuándo ocurren con mayor frecuencia? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Por eso están todo ese tipo de publicaciones. Y hay algo que también no nos cuesta mucho, pero que necesitamos hacer en todos los estados de nuestro país, que son los simulacros. Si hacemos simulacros ante sismos, también tenemos que hacer simulacros ante inundaciones. Necesitamos conocer dónde están los refugios temporales más cercanos a nuestra vivienda, los refugios que pueden estar en las zonas altas y cuánto tiempo nos llevaría tomar de nuestra vivienda a los refugios y buscar la ruta de acceso más adecuada, porque cuando ocurre una inundación también los caminos se bloquean. ¿Y qué quiere decir con eso? No voy a llegar al refugio. Y aquí están ejemplos de los simulacros que se han hecho en el país, han sido 2, en comparación con todos los que hacemos ante sismos. Ante sismos hacemos por lo menos una vez al mes en las escuelas primarias y secundarias, que eso es lo que nos están manejando todas nuestras autoridades. Pero ante sismos, ¿aquí en Veracruz han hecho alguno? Ante inundaciones, perdón, ¿han hecho algún simulacro ante inundaciones en su escuela? No. Por ejemplo, en Puerto Vallarta hay una de las escuelas primarias y secundarias que han hecho un ejercicio de simulacro para en caso de un tsunami que puede generar la inundación costera. Y en promedio se han hecho 13 a 15 minutos de una zona escolar hasta la punta más alta de ese sitio, que es la zona segura para que ya no tengan la inundación. Entonces necesitamos hacer esos ejercicios de manera continua. En Chiapas, en mayo de este año, se llevó el segundo simulacro, donde ustedes pueden observar que tanto los niños, los jóvenes, las personas con capacidades diferentes estuvieron participando de manera activa. Eso no quiere decir que ustedes, por ser tan jóvenes, no van a participar, y necesitamos hacerlo de manera seria y comprometida. No nada más de que voy a esperar a que mi compañerito, mi compañerita pueda avanzar, sino que necesitamos avanzar de una manera rápida y ágil. Y de las cosas que tenemos y que debemos hacer, ustedes pueden observar en el video qué no debemos hacer, porque si no vamos a tener muchos problemas. Si llegan a observar al video, ¿qué es lo que ven? Supuestamente es una joven
y una señorita. Y si se dieron cuenta, el joven en ningún momento soltó el paraguas, en lugar de que lo hubiera soltado para poder detener a la señorita se le fue, y se le fue más de 5 metros. Sin embargo, el joven en ningún momento tiró o se le fue de la mano el paraguas. O sea que, ¿habrán sido novios? No lo sé, pero a la novia sí se le fue. Esas son de las cosas que debemos evitar. Nosotros de repente podemos decir, ay, es un pequeño escurrimiento, no me va a pasar nada. Ahí no es mucho la altura, pero cómo llevaba la velocidad a tal grado de que perdió la persona el equilibrio. La siguiente. Este es otro video. Ay, no sé si podemos regresar al video. Al de él. El de acá. ¿No corre? Ahí va. Observen a la persona. ¿O ya no corrió? No corrió. La siguiente entonces. Observen a toda la gente. Hay ríos que a lo largo del año no llevan agua, solamente en la época de lluvias. Esto fue en San Luis Potosí. Estaban en una feria. No sé si corre o tampoco corre. Y la gente metió los coches al cauce del río, metió los puestos de comida, de taquitos y demás, y había niños y jóvenes como ustedes. Y en lugar de que se salieran, cuando empezaron a ver la primera, ahora sí que espejo de agua, ahí se quedaron grabando. Y teníamos tanto puestos a la derecha, puestos a la izquierda, y la gente no se movía. Y todo era una feria que estaban haciéndola dentro del cauce del río. Eso también está mal. Entonces, no debemos hacerlo en estos lugares donde la naturaleza en algún momento va a pasar y se va a llevar las cosas. Entonces, de esto nos lleva a que debemos evitar cruzar o atravesar los ríos y los arroyos crecidos. Ese también es video. No sé si lo podemos pasar, por favor. ¿No corre? Creo que tampoco corre. La siguiente, entonces. Este sí corre. Observen el vehículo. Uy, ¿tampoco corre? Bueno, se los platico. Ahí el coche iba una persona por imprudencia que atravesó y que movió su vehículo. Iba una sola persona, pero llega otra camioneta con policías para poder rescatar al señor del vehículo y lamentablemente por el movimiento del agua íbamos a perder a más de 5 personas. Entonces, en lugar de ser prudente la gente, hacemos estas tareas que de repente en lugar de afectar a una persona, pues ya son más el número de personas que pueden ser afectadas. Los dos son videos. El que está corriendo es de las inundaciones de Peribán de Ramos en Michoacán, donde tuvimos 8 personas fallecidas. Entonces, si se dan cuenta cómo la velocidad del agua está moviendo los vehículos pequeños y grandes, y cómo se los va llevando y cómo viene de la zona alta material, basura, flujos de escombros y demás, y cómo en una esquina sigue golpeando al vehículo y se lo sigue llevando. Y la gente que está en el otro vehículo lo está grabando. Entonces, son de las cosas que de repente también tenemos problemas con la gente. Si están viendo este tipo de escenas, debemos de quitarnos de la zona de peligro, porque podemos ser vulnerables y también nuestro vehículo se puede ir a esos flujos de lodo y de escombros. Pasamos el otro, por favor. No, el video anterior. Ese es Sinaloa de este año.
fue la depresión tropical número 19 y tiene… La presa derivadora del río Culiacán, completamente desbordada, y ya se alcanza a ver cómo se desborda hacia el Boulevard Pedro Infante. Esto es lo que está llegando de agua hacia la zona de Valle Alto, Estanza, mucha agua. Desde el huracán Manuel no se veía algo similar. El huracán Manuel ocurrió en el 2013, hoy es 2018, entonces la gente dice que no había ocurrido desde ese entonces y observamos cómo los caminos, cómo una gran parte del territorio de Sinaloa estuvo totalmente inundado. Esas lluvias fueron tan intensas que pueden ocurrir más de 2.800 años, es decir, fue algo que llovió, un evento que llovió con una gran magnitud. Y de las cosas que necesitamos estar difundiendo y que por eso estamos aquí, es que conozcamos qué son las inundaciones, sobre todo las que nos causan pérdidas humanas, como son las súbitas. Yo sé que mis compañeros de Protección Civil del Estado también difunden estos materiales que tienen un lenguaje sencillo y claro para ustedes. Y también lo que tenemos que hacer es que ese material también se pueda realizar en las lenguas indígenas nacionales. Por ejemplo, en Veracruz, ¿cuántas lenguas indígenas hay? ¿Alguien sabe? 18. ¿Y ya tienen sus infografías en lengua indígena nacional? Solo en náhuatl. Entonces aquí también tenemos la infografía de náhuatl, pero de Atixtlac en Guerrero. Entonces ahora necesitamos la de náhuatl, pero en Veracruz, para poder llegar a más público y a todas esas comunidades que hablan esa lengua indígena nacional. Entonces, si recuerdan, tlatenis significa inundación en lengua indígena nacional. Y bueno, aquí están todos los cursos de capacitación que hacemos, trabajamos mucho con ustedes, pero de manera didáctica, con algunos juegos como pueden ser serpientes escaleras, trabajamos también adivinando varias palabras, pero sobre todo hay un juego que les llama mucho la atención porque los niños se divierten y es en buscar un lugar seguro. Entonces está interesante todos los trabajos que se hacen a lo largo del año con diferentes públicos. Y bueno, con esto estaremos concluyendo la sesión y la charla, hablándoles un poquito de lo que se hace en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde observamos y se elaboran los mapas de peligro, de riesgo y de vulnerabilidad, y que son, ahora sí que útiles para ustedes, para que conozcan cuál va a ser su ruta de evacuación, cuál es el lugar más seguro, pero sobre todo dónde se encuentran los albergues, que ustedes pueden llegar de manera rápida en caso de que se encuentren ante una inundación cerca de su comunidad, pero sobre todo participar en las tareas con mis compañeros de Protección Civil del Estado. Cuando ellos vayan, acérquense con ellos, porque lamentablemente las únicas personas que van a los cursos son las señoras y dejan afuera a los hombres o a los jóvenes como ustedes. Entonces que mamá también se los lleve, o papá, invítenlo a los cursos, porque lo que vemos es mayor participación solamente de las mujeres. Los hombres de repente no tienen mucho interés o tienen ciertas actividades que hacer, los entendemos, pero acuérdense que nuestra vida es tanto de todos los que estamos aquí y necesitamos conocer todas esas tareas. Entonces, con ello, los invito a revisar el material en la siguiente lámina. Tenemos el Atlas Nacional de Riesgo. Compañero, ¿me ayuda? Donde podemos observar desde la primera vez que le dan clic qué fenómenos naturales se encuentran activos en ese momento. Esta fue la imagen de hace un par de días donde teníamos 2 ciclones tropicales y podemos conocer dónde se encuentran, cuáles serían los estados que estaría afectando y también la población.
Entonces, de verdad, jóvenes, entren a visitarlo, jueguen con la herramienta que es para ustedes, es gratis y pueden revisar todo el material que les acabo de presentar de manera gratuita y lo pueden visualizar. La dirección es www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx. De verdad, utilícenlo, porque cuando quieren hacer algún ejercicio de evacuación, contingencias, ustedes tienen mucho material y de repente ni siquiera sabíamos de todo lo que existe. Podemos tener mapas a nivel municipal, muchos han sido proporcionados por la gente de Veracruz. Entonces, de verdad, entren al sistema, jueguen con todo el material que hay para que ustedes lo puedan visualizar, bajen las infografías. Y bueno, con ello me despido. No sé si tienen alguna pregunta o yo les pregunto. Nadie tiene una pregunta para la doctora, es una gran oportunidad de solventar nuestras dudas. ¿Dudas? Doctora, ¿usted gusta hacerles una pregunta? Allá hay una duda, muy bien. Bueno, y ahorita les pregunto a los de acá adelante, ¿eh? No se van a salvar. Bueno, comentando a la doctora, pues, antes de que me pregunte, le pregunto. Derivado de los comentarios que hace, el análisis de riesgo que tiene a nivel nacional, observo que está un poquito corto o limitado la autoridad que ustedes representan como Protección Civil. Sería bueno, abundando a los comentarios que hizo, moderar los crecimientos poblacionales, que sería un punto importante que posiblemente lo tienen contemplado, pero no normado. La infraestructura hotelera, que también es una situación que ha crecido pues desmesuradamente, por no decirla en orden, bajo ciertos intereses, bajo ciertos esquemas económicos inclusive, y también la población que también está creciendo de manera importante. Sería bueno, ustedes como la institución que lleva a cabo estos análisis, también fuera la parte que le diera peso a ello para la conservación de las barreras naturales, por ejemplo, que se conservaran precisamente para evitar las inundaciones. Como comentaba bien, el hacer una construcción de concreto, pues sí, dice mucho, pero dice nada. ¿Por qué? Porque el hecho de que hagamos una construcción de concreto en vez de una casita allá en el campo, pues de todos modos no mitiga la inundación, sigue siendo inundable y seguimos creando la situación de riesgo que existe. ¿Por qué? Nosotros solitos nos hacemos el mal. Crecemos a donde había un río que posiblemente en años no ha llovido, pero llega un día que llueve y desafortunadamente al niño ni le tocaba ni lo vio. Ya hoy día es el adulto y resulta que construyó allí y para él dice, aquí no llueve y aquí no se inunda. Sin embargo, llega a llover en esos tiempos y dice, pues volvió a llover, y les cae como casualidad, como algo excepcional. Sin embargo, sabemos que ahí era un punto de inundación. Entonces, yo creo que ahí sería, ahondando un poquito a lo que usted comenta, un área de oportunidad para mejorar esa condición, inclusive limitar los crecimientos desordenados y el exceso de población en los puntos que sabemos que hay riesgo. Bueno, ese sería mi comentario personal. Gracias, que es cierto. Nosotros no tenemos mucha, ahora sí que, decisión para las cuestiones locales, porque tiene la autoridad del municipio para dar los permisos de construcción y demás. Entonces nosotros como autoridad federal podemos emitir recomendaciones, pero a la larga el que da el permiso es el municipio. Entonces ahorita tenemos un caso muy particular de asentamientos humanos en Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde nos dijeron que secaron una laguna, la rellenaron
y lamentablemente pues era un terreno natural de una laguna que cuando uno llegaba a Ciudad Juárez al aeropuerto, cuando veían la laguna nos comentan, pues es que ya van a llegar a Juárez. El problema es que ¿quién dio el permiso para construir miles de viviendas en una zona de una antigua laguna? Y que lamentablemente hicieron una obra que es un bordo y que lamentablemente nada más les sirve para ciertos fraccionamientos. ¿Por qué? Porque la inundación la protegieron con el bordo, pero la desplazaron hacia el sur donde ya no hay un bordo. Y era la zona más baja de esa laguna. Entonces ahí luego nos dicen, pues ¿quién fue el del problema? Pues lamentablemente fue la autoridad que dio el permiso de construcción para uso de suelo en un lugar que era una laguna y que de manera artificial pues la rellenaron, ¿no? No la dejaron como tal. Y que ahora con época de lluvias tenemos problemas. ¿Y cuántas partes de nuestro territorio no son así? Que el municipio da problemas y que de repente tenemos de que las autoridades duran 3 años y que nos dicen los desarrolladores, es que el permiso me lo dio el presidente municipal que ya salió y aquí lo tengo. Y ahora ¿cómo le hacemos para los nuevos que llegan y que tienen que pues validar esos permisos que ya fueron dados y que ya son para uso habitacional? La verdad que ahí es donde tenemos que poner un orden, pero lamentablemente nosotros como federación pues no podemos hacerlo, porque son ustedes los locales donde tienen esos permisos o que dan esos permisos, pero antes de dar un permiso necesitamos hacer un análisis de riesgo para ver y utilizar de mejor manera el territorio y hacer un ordenamiento de manera pues integral, tomando en cuenta lo que nos decía la parte de los ecosistemas. ¿Qué está pasando con Quintana Roo, donde estamos talando todos los manglares? Y los manglares nos ayudan para evitar el oleaje, la inundación costera de los ciclones tropicales. Ustedes en Veracruz también tienen zona de humedales y estamos acabando con ellos, la parte que nos decía del turismo. Entonces, pues también ahí nosotros como federación no podemos hacer nada, solamente emitir recomendaciones de proteger todos esos ecosistemas que nos van a ayudar a evitar la erosión, el oleaje, la inundación, pero solamente son las autoridades locales las que tienen ese permiso. Y ya sé que los de acá adelante no querían participar, pero voy a ver si me pusieron atención. ¿Cuántas inundaciones tenemos que estudiar en México? Y venía en la diapositiva donde aparecía un territorio así como con huellitas, un ciclón. A ver, las niñas, ¿cuáles son? Ahí va, ahí va. Esa es una, la pluvial. ¿Cuál es la segunda? ¡Ay, qué caso me hicieron! ¿Cómo dijimos cuando ocurrió el huracán Franklin en Veracruz? ¿Cómo nos metió el agua en dónde? Las inundaciones costeras, las inundaciones fluviales y las inundaciones lacustres. Sí, qué atención me pusieron. Y por el tipo de respuesta de Cuenca, ¿cuántas inundaciones hay? El joven que está aquí adelante. ¿Cuáles son las inundaciones que nos dan mayor pérdidas humanas? Usted mismo. No. Las que fluyen de manera rápida, ¿cómo se llaman? Inundaciones súbitas. Les voy a hacer examen. ¿Cómo se llaman las inundaciones que se presentan en Tabasco? Lentas. Le vamos a dar premio al niño. ¡Bravo!
Pues muchas gracias por su atención. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora, un placer poder contar con su presencia y a nombre del maestro Juan Pablo Álvarez de Long, director del COBEICIDET, le vamos a entregar su reconocimiento y vamos a darle un fuerte aplauso otra vez a la doctora. Muy bien, chicos.